Muy bien, vamos a darle la bienvenida a Alicia Civera. Alicia es una muy querida colega a la que nosotros agradecemos mucho que esté aquí, nos da muchísimo gusto que esté con nosotros. Alicia además es una activa participante de la comunidad ISCHE desde hace muchos años, nos hemos encontrado con ella, hemos aprendido con ella, hemos abierto nuevos objetos de estudio, por eso realmente queremos agradecerle mucho su presencia aquí, que nos alegra enormemente. Alicia Civera Cerecedo es doctora en Investigaciones Educativas del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, institución en la que actualmente es investigadora titular. Ha sido miembro fundador, vicepresidenta y secretaria académica de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación y fundadora y directora de la Revista Mexicana de Historia de la Educación. Ha trabajado en las líneas de Historia de la Educación Rural, la profesión docente, la política educativa, la internacionalización y educación del género en México y en Iberoamérica. Entre sus múltiples publicaciones vamos a destacar solamente, por cuestiones de espacio, el libro La escuela como opción de vida, la formación de maestros normalistas rurales en México entre los años 1921 y 1945. Gracias, Alicia, te escuchamos con todo interés. Muchas gracias. Muchas gracias. Supongo que con este micrófono es suficiente, ¿no? Muy buenas tardes, boa tarde. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes. Thank you very much, Rebecca. Rebecca Rogers. Thank you very much. Muchas gracias, Luis Garcés, Miriam Sudwell, Diana Vidal, Inés Dussel y todo el equipo de ISCHE y de ISCHE 39 por pensar que tengo algo interesante que compartir con todos ustedes y por hacer posible este espacio. Yo les estoy doblemente agradecida también por el tema del Congreso, la emancipación. Me parece crucial hoy en día plantearnos las relaciones entre educación y emancipación. Y preguntarnos sobre el papel de la escuela en los procesos de dominación y de emancipación. Estuve muy indecisa respecto al tema que iba a desarrollar hoy, precisamente porque estaba empeñada en inclinar la balanza hacia la emancipación, pero el ambiente gira a ir más hacia la dominación. Entonces, eso me hizo dar vaivenes. Dentro de mis indecisiones había algo claro que yo quería compartir con ustedes. Más allá de procesos sistémicos o globales, más allá del poder disperso en todas partes, aplastante, los sujetos día a día construimos la historia. Por eso, la importancia de mirar los itinerarios de los sujetos en la vida cotidiana y también de los movimientos sociales, lo cual implica dar una mayor presencia a la esfera política en el campo de la historia de la educación. No volver, por supuesto, a la historia política de antaño, sino ubicar las formas en que los sujetos abren rendijas y van posibilitando cambios, modificando mecanismos y contenidos, tanto en la subordinación como en la liberación. Los movimientos estudiantiles y magisteriales son un producto del sistema educativo, son actores importantes en su definición y quizás ahora más que nunca. La esfera política influye en la escuela y en el sistema educativo y a la inversa, la escuela y el sistema educativo forman parte de dicha esfera y del Estado. Los maestros y los estudiantes son actores políticos. No mirar esto es dejar en silencio a los sujetos que intentan generar cambios, como los movimientos que en varios países de América Latina, y no solo América Latina, luchan hoy en día por la defensa de la educación pública y gratuita. Desgraciadamente, seguir los itinerarios y los movimientos sociales implica mirar no solo los dispositivos disciplinarios y la violencia simbólica, sino también necesariamente el uso de la fuerza y de la violencia física. Buena parte de mi investigación la he realizado, algunos de ustedes lo saben, en torno de los maestros, especialmente de la formación en las escuelas normales rurales. Es difícil traducir este nombre, lo más cercano sería Normal Rural Teachers Training College, aunque en realidad no son college en un sentido estricto, quizás quien esté traduciendo que no
no los veo, quieran llamarlas normales rurales, para simplificar. Bueno, he trabajado mucho sobre estas escuelas, así que podrán imaginarse que cuando en septiembre de 2014 desaparecieron, así rápido, como si nada, 43 estudiantes normalistas rurales, yo entré en un estado de shock. En ese momento no podía hacer otra cosa que estar pegada viendo las redes sociales, viendo las noticias, yendo a las movilizaciones. Unas movilizaciones que fueron muy, muy sorprendentes para todos nosotros. Pasado un tiempo, decidí rescatar algo de toda esta información que recopilé y hacer un análisis desde la historia de la educación. Por supuesto, este es un suceso que excede lo educativo, pero precisamente permite cuestionarse sobre las relaciones entre lo educativo y otros procesos sociales, económicos, políticos y culturales. Lo que sucedió probablemente es cierto, quizás sea consecuencia de la mala suerte de que los estudiantes tomaran un camión sin saber que estaba cargado de droga. Pero es sobre todo la culminación de una serie de procesos que han vivido las escuelas normales rurales desde su fundación en 1921, después de la Revolución, y en específico de la escuela de Ayotzinapa. Mientras hablo voy a pasar algunas fotos de las manifestaciones que se hicieron en esos días, cuando todavía se tenía la esperanza de que estuvieran vivos los chicos. Y lo que me interesa que ustedes vayan viendo en estas fotos son los sujetos que participaron en las manifestaciones y el tipo de expresiones que se utilizaron. Y de este tipo de expresiones, aunque yo no soy experta en imagen, ahí creo que Jan, Inés podrían sacar mucho más jugo de estas imágenes, pero lo que me interesa es ver el tipo de expresiones que utilizaron. Si ponemos, ya está. Bueno, el 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Profesor Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, la mayoría recién ingresados a la normal, llevaban 2 semanas de clases, fueron a la ciudad de Iguala. Estaban boteando, es decir, estaban pidiendo dinero en la calle para acudir a la Ciudad de México a una manifestación en memoria de la masacre de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968. La policía municipal disparó contra los muchachos. Los tiroteos duraron hasta el día siguiente. 43 estudiantes fueron desaparecidos. 7 personas fallecieron. La presencia de un estudiante desollado llevaba 2 claras lecciones. Primero, los narcotraficantes estaban involucrados. Segundo, como le diría un soldado a uno de los estudiantes sobrevivientes, eso les pasa por revoltosos. La forma de los asesinatos no son fortuitas. Sin piel, sin protección alguna, un muchacho desollado es una cicatriz inolvidable de lo que puede pasar cuando se estorba lo que algunos llaman el narcoestado, es decir, al Estado, al negocio de las drogas y a las relaciones entre ambos. En los siguientes días comenzó una importante movilización social que exigía la aparición con vida de los muchachos. En las calles de varias ciudades del país se denunciaba que se trataba de un crimen de Estado y se expresaba la sorpresa acerca de la incapacidad del gobierno para ofrecer respuestas convincentes, de la insensibilidad del presidente Enrique Peña Nieto ante semejante atrocidad y con los padres de los estudiantes, pero también de la magnitud que cobró la propia protesta social en la que participaron estudiantes, maestros, campesinos, organizaciones ciudadanas y populares, la Iglesia Católica, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, algunos sindicatos y burócratas, en fin, una protesta social que enlazó a una multiplicidad de actores sociales y políticos de todo el país, a excepción de los partidos políticos, y participó cantidad de gente que sin pertenecer a ninguna asociación política o social salió a la calle a manifestarse. La gran mayoría de las manifestaciones de protesta en las calles fueron pacíficas, pero hubo algunas acciones más fuertes como el secuestro y la quema de medios de transporte, la toma simbólica de algunas oficinas gubernamentales o cámaras de legisladores en varios estados, la explosión de algunas bombas Molotov en las manifestaciones de la Ciudad de México,
intentos de tomar los aeropuertos de Acapulco, Guerrero y la capital del país. Los medios de comunicación hicieron alarde de que estos actos calificados como violentos y vandálicos, que a veces fueron asociados a posibles infiltrados del propio gobierno, pero casi siempre a los estudiantes anarquistas o a los maestros radicales. Estudiantes de varios estados fueron arrestados por estos actos en los primeros días, así como maestros, sobre todo del estado de Guerrero, en los meses posteriores. A casi 3 años, varios organismos internacionales de derechos humanos han denunciado los obstáculos que el gobierno mexicano ha puesto para avanzar en las investigaciones y en el proceso jurídico, haciendo patente la impunidad. Los padres de familia siguen buscando a sus hijos, especialmente en los cuarteles militares de Guerrero, y el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el resultado de sus investigaciones cuestionando puntos importantes de la versión oficial. La movilización social fue tomando diversas estrategias y formas de organización, como las caravanas de los padres dentro y fuera de México, las propuestas de armar un proyecto de nueva constitución o el saboteo a las elecciones. Diversas organizaciones de derechos humanos y estudiantiles sostuvieron el movimiento encabezado por los padres de los estudiantes. En realidad, los padres se han quedado solos. Si uno va ahora a las manifestaciones, lo que encuentra es tristeza y desolación. Encuentra también un despliegue policíaco gigantesco, muchos helicópteros, pero a los familiares de los estudiantes completamente solos. Los 43 siguen desaparecidos y en su búsqueda siguieron apareciendo fosas repletas de cadáveres. México es una gran fosa, con más de 30,000 desaparecidos y muchos más asesinados que en la guerra de Irak desde 2006, cuando el presidente Calderón declaró la guerra al narcotráfico. ¿Por qué Iguala? ¿Por qué esta movilización en septiembre de 2014 y no antes, habiendo tantos muertos y desaparecidos? Sí hubo, desde luego, movimientos por los desaparecidos y por los asesinatos, pero no con la magnitud que tuvo estas manifestaciones. Trataré de mostrar algunos rasgos que nos ayuden a contestar estas preguntas desde la historia de la educación. Mi intención es, primero, ubicar de manera general el contexto en que ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio y la protesta social que emergió a raíz de ella, y posteriormente hablarles un poco más de quiénes eran los estudiantes normalistas rurales, o quiénes son. La desaparición. Dice con razón James Scott que los dominados utilizan distintas estrategias para ocultar y enmascarar su resistencia a la dominación, pero a veces la rabia hace que un grito se escape. Ese fue el caso de la reacción a la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio. Fue la gota que derramó un vaso en un tremendo estado de descomposición social, que es el producto de las promesas incumplidas, de 3 procesos en distintos niveles. Primero, de la Revolución Mexicana de 1910 y la Constitución del 17. Segundo, de la anhelada alternancia política por la que fue posible que en el año 2000 llegara a la presidencia un candidato que no fuera del hegemónico PRI, que había gobernado durante todo el siglo XX. Y tercero, de la modernidad y de la globalización. Fue una más de varias masacres, como la de los campesinos e indígenas de Aguas Blancas en Guerrero en 1995, Acteal en Chiapas en diciembre del 97, los más de 700 feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, entre 1993 y 2012, y muchos otros en el Estado de México y otras regiones del país. La represión de Atenco en el Estado de México en 2006 y los 72 inmigrantes, la mayoría centroamericanos y sudamericanos, que fueron asesinados por los narcotraficantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, y que nadie dijo nada por ellos. Los enfrentamientos de Tlatlaya en el Estado de México en 2014, los 49 niños, los bebés que murieron y 106 que quedaron heridos en un incendio causado por negligencia en la guardería ABC en Sonora en 2009. La acumulación de personas asesinadas, la mayoría jóvenes, en la guerra en contra del narcotráfico y las disputas entre distintos grupos criminales.
la desaparición de 30,000 personas, entre ellas de periodistas, activistas y familiares que han escrito y denunciado acerca de todas estas muertes. En la mayoría de estas atrocidades han estado involucrados actores sociales cuyas voces tienen dificultades para hacerse oír: mujeres, indígenas, migrantes e incluso criminales. Ellos se han enfrentado a la pobreza y a la violencia, o a la ineptitud o a la corrupción del Estado, o al creciente poder del crimen organizado, de los cárteles transnacionales que se disputan el territorio nacional, el tránsito de las drogas a Estados Unidos y todo lo que esto implica, como el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Yo de verdad quisiera preguntarle a los grupos criminales qué opinan sobre el muro que quiere armar Trump. Estas cosas suceden en un ambiente de creciente polarización social, de estancamiento económico y de desilusión de los escasos resultados de la alternancia política en la construcción de un régimen democrático. En el caso de Iguala, más que en ninguno de los anteriores, se hizo patente cómo el narcotráfico estaba imbricado en los diferentes niveles y tipos de gobierno, municipal, estatal y federal, en el poder ejecutivo, judicial y legislativo, en el ejército mismo, siempre quedó la duda al respecto, y en los gobiernos de diferentes partidos políticos, fueran de derecha, izquierda o de centro. Todo esto se hizo ostentosamente visible por la dificultad del gobierno para dar respuestas rápidas y generar confianza, pero también porque los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, pertenecen a un sector social históricamente subordinado y marginal como los otros. Son pobres, viven en áreas rurales y muchos de ellos son indígenas. Como otros grupos, han luchado por hacer sentir su voz, que ahora, después de muchas muertes y desapariciones, tuvieron cierta atención de los medios de comunicación y de la academia. Y esto fue así por sus luchas por hacerse oír. La gente tuvo empatía con ellos por varios factores. En primer lugar, por ser jóvenes; en segundo lugar, por ser estudiantes; en tercer lugar, por ser de Guerrero; en cuarto lugar, por ser futuros maestros; y en quinto, por ser precisamente normalistas rurales. Desde luego, lo que más movilizó la empatía era la posibilidad de que estos estudiantes estuvieran vivos. Voy a explicar cada uno de estos sectores. Los jóvenes. Los jóvenes son el foco rojo de las falsas promesas de la modernidad y del modelo neoliberal. En México, en 2013, había 7,5 millones de jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan. La forma de contabilizarlos es muy cuestionable, pero aún así la cifra da cuenta de la magnitud del problema. La cantidad de jóvenes que, teniendo estudios, no tienen un lugar en el mercado de trabajo ni espacios para desarrollarse en la sociedad, elemento común con muchos otros países y que ha provocado, entre otras cosas, la llamada primavera árabe. Algunos autores afirman que en realidad México ha tenido muchas primaveras árabes. Cada vez más jóvenes quedan sin posibilidades de estudiar y los que estudian no obtienen mejores condiciones de trabajo según los datos de la OCDE. En segundo lugar, se tuvo empatía porque eran estudiantes. En los últimos años, el movimiento estudiantil ha ido cobrando fuerza en México y de manera diferente al pasado ha unido a jóvenes de universidades públicas y privadas, como fue manifiesto en el movimiento Yo Soy 132. El 12 de mayo de 2012, Enrique Peña Nieto, como parte de su campaña para optar por la presidencia de la República, acudió a las instalaciones de la Universidad Iberoamericana, una universidad jesuita de prestigio privada. Ahí, los estudiantes se manifestaron en contra del poder de los medios de comunicación en su campaña política y, sobre todo, le reclamaron los actos de corrupción y represión cometidos por el PRI y por el propio Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México, como lo fue la represión de campesinos en Atenco, donde hubo mucha gente apresada y abuso de las mujeres que fueron apresadas. Los cuerpos de seguridad sacaron a Peña Nieto de la universidad y ante las declaraciones del equipo de trabajo del candidato diciendo que quienes lo increparon eran provocadores y no estudiantes, los estudiantes utilizaron las redes sociales para mostrar sus credenciales.
La solidaridad de los estudiantes de otras instituciones creció con rapidez. El movimiento se extendió y los estudiantes se identificaron como jóvenes y como estudiantes, con consignas en contra del autoritarismo, la impunidad y la corrupción, defendiendo la democracia y quizá más que en cualquier otro movimiento estudiantil anterior, con independencia de sus clases sociales y sus diferencias culturales y geográficas, si bien desde luego los estudiantes de las universidades públicas fueron quienes más sostuvieron el movimiento. En tercer lugar, los de Ayotzinapa tuvieron empatía porque son de Guerrero. Pese al incremento en los ingresos a los estudios universitarios, las diferencias en el acceso según los estratos sociales y zonas geográficas siguen siendo muy grandes. Ni siquiera en educación básica el acceso a la educación está garantizado y muchos jóvenes no han tenido oportunidad de estudiar en las ciudades y sobre todo en las regiones rurales más pobres y de fuerte presencia indígena como Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Michoacán y Guerrero. 60% de la población rural mayor de 15 años está en situación de rezago educativo. En las áreas rurales, la escolaridad promedio es de 6.4 años. Ante las dificultades de condiciones de vida en el campo, muchos jóvenes se ven obligados a emigrar a las ciudades en condiciones de desventaja por su escasa escolaridad o a Estados Unidos. En ese país, en 2015, había 12.128.000 inmigrantes mexicanos legales e ilegales. Trabajar para el narcotráfico es una opción de sobrevivencia muy tangible en algunas regiones, aunque se sepa de los peligros que implica, al igual que los de la migración. En algunas regiones no es tan optativo como sucede en Guerrero, donde la recolección de amapola es forzosa para los niños y las mujeres, por tener dedos finos. En las regiones rurales, indígenas, las promesas del desarrollo de la modernidad y las de la justicia social de la Revolución Mexicana de 1910 siguen sin cumplirse. A veces los propios narcotraficantes proporcionan servicios de salud a la población cuando el Estado no lo hace. O al contrario, las comunidades o propietarios se arman y forman defensas para protegerse a falta de la protección estatal, como ha pasado, por ejemplo, en Michoacán y Guerrero. En Guerrero, 70% de la población, 2 millones de personas, viven en condiciones de pobreza. Casi 32% de la población, 1.100.000 personas, viven en pobreza extrema. 17 de cada 100 personas no saben leer ni escribir. El puerto comercial y turístico de Acapulco y otros similares operan más como el jugoso negocio de un grupo económico y político que como polos de desarrollo. En Guerrero, como haciendo honor a su nombre, el resentimiento social y el conflicto se han instalado como si fuese un destino. Varios historiadores han destacado cómo, con mayor fuerza que en otras regiones del país, Guerrero ha sido gobernado desde el siglo XIX por grupos caciquiles regionales que supieron negociar con el gobierno federal durante la Revolución y la consolidación del gobierno del PRI, y que sortearon los peligros de la alternancia en el poder, ya que el cacicazgo de la familia Figueroa pasó del PRI al Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que se dice de izquierda, sosteniendo formas de control sumamente antidemocráticas, autoritarias y corruptas. Los abusos de este grupo de poder, asociado al negocio ahora de la producción de amapola y el narcotráfico, han sido denunciados y resistidos a lo largo de la historia por diferentes sectores sociales, en especial por los campesinos, los estudiantes y los maestros, es decir, estudiantes y maestros de la Escuela de Ayotzinapa y de la Universidad del Estado de Guerrero. La respuesta a la disidencia ha sido casi siempre la represión, con una presencia muy importante del Estado. Los estudiantes también tuvieron la simpatía de los maestros, tuvieron simpatía por ser futuros maestros. El CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza, se formó en la década de 1940 y es uno de los sindicatos más grandes de América Latina, con 130,000 profesores, que aglutina obligatoriamente desde la Revolución hasta hace unos cuantos años. Aglutina a todos los profesores de educación básica. Es un sindicato, siendo un poco simplista, pero para que se entienda,
hacia afuera, es un sindicato oligárquico, corporativo y vertical. Y fue uno de los pilares que mantuvo el poder del PRI durante el siglo XX. El número y distribución geográfica de sus miembros es importante a la hora de conseguir votos. Con la alternancia política, desde los últimos años del siglo XX, los líderes supieron cómo salir fortalecidos. Ganaron puestos en la Secretaría de Educación Pública y otras instancias del gobierno federal y lugares en las cámaras de diputados y de senadores. Después, Elba Ester Gordillo, la lideresa del sindicato, apoyó el retorno del PRI a la presidencia, la aprobación de la Ley Federal de Trabajo y una nueva ley de la Seguridad Social del Estado. Estas eran reformas importantes para disminuir la carga presupuestal de la seguridad social de los trabajadores e impulsar la flexibilidad en las formas de contratación y las condiciones de trabajo, es decir, eran importantes para la precarización del empleo. La lideresa apoyó los primeros pasos de la reforma educativa y una vez que cumplió con sus compromisos fue encarcelada, acusada de mal uso de los recursos del sindicato, maniobra útil para desplazarla y que no estorbara para avanzar en la reforma educativa. Desde años atrás, varios sectores, en especial los empresarios, a través de la Asociación Civil Mexicanos Primero, han pugnado por una reforma educativa que eleve la calidad de la enseñanza. Las evaluaciones internacionales y otras evaluaciones nacionales indicaban que el nivel de conocimientos y destrezas de los niños era muy deficiente. Los intentos de reforma fueron acompañados de una fuerte campaña en los medios de comunicación basada en los ataques al sindicato y sobre todo a la imagen del maestro. Los profesores se convirtieron en el espacio público en la causa principal de la mala calidad de la educación, al igual que las escuelas normales en donde reciben su formación inicial y su imagen se devaluó considerablemente. La reforma educativa basa su discurso en la calidad, pero en realidad es un intento de colocar a la evaluación de los maestros en servicio como una cuña para romper la estructura corporativista que ha tenido la contratación y sistemas de permanencia y promoción de los docentes, en el que se incluía, por ejemplo, la tradición de heredar plazas de padres a hijos. La reforma educativa tiene fuertes implicaciones laborales para los maestros al basar sus condiciones de ingreso, permanencia y ascenso en la aprobación de exámenes. Han perdido muchos derechos laborales con esta reforma. Asimismo, abre la posibilidad de que egresados de diferentes carreras universitarias opten por las plazas de profesores en educación primaria, algo que antes estaba acotado solamente a los egresados de las escuelas normales, muchas de las cuales no han recibido apoyo gubernamental durante las últimas décadas y han vivido reformas en sus planes de estudio que no han logrado revitalizarlas. La movilización de los profesores en contra de la reforma ha sido muy fuerte, especialmente en Michoacán, Oaxaca y Guerrero en el 2013, pero también en otras regiones del país. En estos estados, en los que las escuelas trabajan en condiciones paupérrimas, ha cobrado fuerza desde los años 80 un movimiento disidente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, que agrupa dentro del CENTE, del sindicato, porque solamente el sindicato es el que tiene la representación oficial, entonces la coordinadora trabaja dentro del sindicato y aglutina a profesores disidentes. En las últimas décadas, la lucha de los maestros disidentes se ha intensificado, ha endurecido sus tácticas, ha obtenido el apoyo de organizaciones populares y en algunos estados ha logrado que los gobiernos respondan a sus demandas. En Oaxaca, por ejemplo, la movilización magisterial ha tenido cerradas las escuelas por meses enteros ya desde los años 90. La nueva centralización que plantea la reforma educativa limita las posibilidades de la disidencia magisterial para la negociación en el nivel estatal. A casi 4 años de la publicación de la nueva Ley General de Educación, los maestros de estas y otras entidades siguen movilizados en contra de la reforma, tras el despido de miles de ellos que no han aceptado presentarse a realizar los exámenes. Entonces, la desaparición de los estudiantes en Iguala ocurre cuando confluye el malestar social por la violencia y la crisis económica, cuando se muestra la cara autoritaria del PRI que regresó al poder,
Se comienza a identificar a todos los partidos políticos como la clase política que sin importar idearios se reparte cuotas de poder y es partícipe de la corrupción. El movimiento estudiantil estaba pujante, al igual que el magisterial, y ambos tienen vínculos con organizaciones populares. Los estudiantes normalistas rurales, por la historia de sus escuelas, mantenían vínculos con algunas de esas agrupaciones desde años atrás y generaron nuevas redes de relación a raíz de la desaparición de los 43. Creo que podemos aprender algunas cosas del tipo de representaciones que se generaron en las manifestaciones públicas exigiendo la aparición de los 43. Los estudiantes desaparecidos fueron vividos como propios por varios sectores sociales. En sus retratos están los jóvenes y estudiantes sin opciones, las víctimas de la violencia, la represión y la impunidad, los maestros prácticamente considerados desechables por la reforma educativa, los estudiantes normalistas como una especie en peligro de extinción, los pobres que siguen siendo pobres aunque la clase política tenga mansiones. Durante esa época se hizo un reportaje de que la esposa del presidente tenía una mansión y cuando ella salió a dar las explicaciones de cómo había ganado con su trabajo dinero para comprar una mansión de tal magnitud, su actitud fue verdaderamente insultante para la gente, ¿no? Los pobres cuyas voces no son escuchadas por el presidente, como cuando los padres de los estudiantes de Ayotzinapa se reunieron con él en la residencia oficial, o cuando pidió a la sociedad que ya se superara lo de Ayotzinapa, o por el procurador Murillo Karam, cuando torpemente declaró «ya me cansé» ante las preguntas de los reporteros cuando explicó los primeros informes sobre los desaparecidos. Las 43 sillas vacías que se han colocado en muchas escuelas y lugares públicos significan el abandono de la educación pública. Acciones que van desde el secuestro de autobuses de compañías transnacionales de alimentos a la destrucción y vandalismo contra oficinas gubernamentales y sucursales bancarias se relacionan al hartazgo de un desarrollo que no llega a muchos. La toma de la Cámara de Diputados, el desgaste de un sistema jurídico que no protege y de una constitución y un sistema político que no velan por las necesidades de la población. Estas son las voces que se mostraron en las manifestaciones en torno a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas rurales, que sin embargo bajaron de intensidad de manera importante. Fue como una llamarada que fue muy impresionante, sobre todo cuando se esperaba que estuvieran vivos, pero como diría James Scott, los subalternos siguieron con sus vidas después de este momento de tanta rabia. ¿Quiénes son los estudiantes normalistas rurales? Desde principios del siglo XX hubo varias iniciativas en América Latina para educar a la gente de los medios rurales con contenidos y prácticas especialmente pensadas para la población rural y sus condiciones de vida. Los colegas brasileños han llamado ruralismo pedagógico a este movimiento vigente, sobre todo durante la primera mitad del siglo. En México, este tipo de programa educativo tuvo una fuerza particular al ligarse al proyecto cultural de la Revolución Mexicana de 1910 y a la reforma agraria. Las escuelas normales rurales comenzaron a abrirse desde los primeros años de la década de 1920 como parte de lo que se ha llamado la Escuela Rural Mexicana, que buscaba transformar la vida de las comunidades rurales a través de la escuela. El objetivo inicial fue formar maestros capaces de civilizar, nada más, a los campesinos en las escuelas rurales que se abrirían en todo el país. A principios de los años 30, las escuelas obtuvieron objetivos todavía más ambiciosos. Tuvieron planes de estudios que enlazaron la formación de maestros rurales con la de técnicos agrícolas y la idea de formar líderes, personas autónomas y responsables, gestores para solicitar el reparto agrario, formar cooperativas de producción, abrir escuelas, procurar la higiene y el deporte, organizar fiestas patrias y otras actividades como la alfabetización. Las escuelas se ubicaron en zonas rurales, reclutaron a jóvenes entre 12 y 17 años, hijos de ejidatarios o de pequeños propietarios rurales que recibían becas del gobierno federal
y al acabar sus estudios obtenían plazas como maestros en escuelas rurales. Entre 1920 y 1941, las escuelas representaban la entrada del gobierno federal revolucionario en la vida del campo. Sus relaciones con las comunidades no fueron sencillas por su carácter mixto y laico, mientras que su encargo agrarista las colocó como enemigas de caciques, propietarios y comerciantes. A la vez, su involucramiento en la reforma agraria pronto entró en contradicción con la propia construcción vertical del corporativismo del gobierno revolucionario, que limitó la organización de ligas agrarias y organizaciones magisteriales independientes como las que se proponían desde las escuelas. Para 1939, la Secretaría de Educación había abierto ya 36 escuelas con condiciones de trabajo muy variables que se deterioraron notablemente a raíz de la expropiación petrolera en 1938 y a partir de ahí vino el declive. Los maestros, estudiantes y padres de familia muchas veces fueron quienes proporcionaron su trabajo y los materiales para construir los salones, los talleres, los anexos, con apoyo de las comunidades rurales cercanas. Se puede decir que ellos literalmente construyeron sus escuelas, y así es como las viven como sus escuelas. Por eso, en 1940, como lo harían en el futuro, los vecinos de las comunidades rurales apoyaron a los estudiantes cuando se fueron a una huelga nacional, exigiendo sobre todo el incremento en el presupuesto para completar la planta docente, subir el monto de sus becas y tener los mismos derechos que los estudiantes urbanos. Ya desde hacía unos años, en 1935, se había formado la FEXUM, una organización de maestros, una federación de estudiantes que enlazó a las sociedades de alumnos de todas las escuelas normales rurales. Y es una federación que hasta hoy en día ha jugado un papel fundamental en la sobrevivencia de las escuelas y en mejorar las condiciones de las escuelas. El resultado de esa primera huelga fue el cierre de la mitad de las escuelas. En 1940, las escuelas normales, rurales, quedaron atrapadas en la paradoja provocada por el lenguaje de igualdad de esa época. Se abandonó en ese momento la intención de hacer una educación específica para el campo, se puso planes de estudio iguales para las primarias y para las escuelas normales. Sin embargo, los egresados de las normales rurales ganaban menos dinero cuando empezaban a trabajar como maestros. Así que entre 1941 y 1969, las normales rurales, en las cuales ya quedaron separados hombres y mujeres y dejaron de ser internados mixtos, lo cual fue una parte muy interesante de la experiencia pedagógica que se quiso hacer. En este momento se separaron a los hombres de las mujeres en diferentes internados y comenzaron a vivir una época muy distinta en un lugar muy poco claro en los procesos de desarrollo industrial y urbano. De todos modos, algunas escuelas se reabrieron y llegaron a ser 29 escuelas en total. Las becas en los internados se convirtieron en opciones de movilidad social e incluso de sobrevivencia para hijos de campesinos, de mineros y otros sectores del medio rural de escasos recursos que no hubieran podido estudiar sin esos apoyos, como lo fueron muchos huérfanos o hijos de mujeres viudas. Familias enteras se formaban en las normales rurales generación tras generación. Si en el pasado en algunas de las escuelas habían funcionado células comunistas y se habían fomentado como parte del currículum oficial relaciones con organizaciones agrarias, en estos años a estos vínculos se añadieron otras relaciones políticas, pero ahora fuera del currículum oficial. Guiados por sus maestros, muchos de ellos bien preparados, simpatizantes del Partido Comunista y defensores de la democracia sindical,
Los normalistas rurales apoyaron el movimiento magisterial gestado en la Ciudad de México, bajo el liderazgo de Otón Salazar, que buscaba la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza. Poco después, respaldaron el movimiento estudiantil que culminaría en 1968 con el asesinato masivo de jóvenes en la Ciudad de México. ¿Y este? Sí. Sí. Bueno, después de la matanza de estudiantes en la Ciudad de México, se encarcelaron muchos estudiantes y se cerraron 15 planteles de las escuelas normales rurales. Esto fue un fuerte castigo a la libertad de expresión y un hecho muy difícil de olvidar. En los 70, varios egresados de las escuelas normales rurales se unieron a la guerrilla rural y urbana. Para entonces, los muchachos que estudiaban eran mayores de edad y en la vida de los internados y la organización estudiantil se habían mantenido muchos de los objetivos fundacionales de las escuelas, como el vínculo con lo rural, el compromiso social y la idea de formar líderes. También se mantenían sus contradicciones principales: la necesidad de movilizarse políticamente para mejorar las condiciones casi siempre precarias de las escuelas, el sentimiento de pérdida de lo que se tenía antes y de ser tratados como estudiantes y futuros maestros de segunda por su origen rural y por su forma distinta de contratación. Desde los años 80, varias medidas administrativas hicieron que el poder de negociación de los estudiantes se redujera notablemente y la Secretaría de Educación Pública impuso topes a la matrícula mientras fomentaba la apertura de escuelas normales privadas. La planta docente cambió y disminuyó el número de profesores de tiempo completo. En las escuelas ya no quedaba ninguno de los grandes maestros fundadores, sino que se incorporaron profesores que no tenían experiencia de trabajo en escuelas de educación básica. El nivel de las escuelas fue decayendo. Los autogobiernos quedaron en manos de los estudiantes, con poca injerencia de los maestros y de los directores, y la relación de los estudiantes con las autoridades educativas fueron cada vez más difíciles. Algunas escuelas quedaron para entonces absorbidas por el crecimiento urbano. En algunas ingresaron ya jóvenes pobres de las ciudades y en otras, como la de Ayotzinapa, entraron más estudiantes indígenas. La constante lucha que han mantenido las escuelas para sobrevivir desde finales de los años 30, pero sobre todo desde los años 80, ha hecho que su vida interna se descomponga de manera importante. El permanente golpeteo afuera y el tener que estar a la defensiva ha originado una excesiva politización de la vida de los internados. La toma de decisiones está en los alumnos, pero entre ellos se han generado procesos de autoritarismo e incluso fuertes violaciones a los derechos humanos. La reputación académica que pudieran tener las escuelas hasta los años 70 en realidad quedó como cosa del pasado. Con la alternancia política, los conflictos cobraron un cauce más violento todavía. Los reclamos de los estudiantes por las malas condiciones de las escuelas, la insuficiencia de sus becas, que van entre $2 a $3.50 diarios, y los topes a la matrícula se fueron incrementando. En la prensa se publica sobre el uso de estrategias como el secuestro de autobuses o bloqueos de carreteras que organizan recurrentemente los normalistas rurales, sobre todo al inicio de cada año escolar para mantener abierto el ingreso de estudiantes o en las negociaciones por el presupuesto. Muchas veces los movimientos estudiantiles han sido apoyados por la población circundante a las escuelas con base en sentimientos de justicia social, pero también porque los internados han sido fundamentales para la movilidad social e incluso para el desarrollo económico local. El caso más sonado de este soporte fue el del Meche Hidalgo en el año 2000, cuando los vecinos de la escuela sometieron con fuerza y ridicularizaron a la policía que se dirigía a terminar el movimiento de huelga que sostenían los estudiantes. Fue en realidad un motín muy violento por ambas partes. Desde entonces fue clara la tendencia al cierre de las escuelas. Se cerró el internado de la escuela de Mactumatzá, en Chiapas,
Se cerró la escuela del Meche, que era una de las más emblemáticas, que empezaron desde 1922. Mientras los estudiantes se manifestaban en contra de la Alianza por la Calidad Educativa, Elba Ester Gordillo, la lideresa del sindicato, declaraba públicamente que las escuelas normales rurales serían transformadas en escuelas politécnicas. El 13 de diciembre de 2011, la policía mató a 2 estudiantes de Ayotzinapa cuando realizaban un bloqueo de la Carretera del Sol, una carretera muy importante que va al puerto de Acapulco. Desde ese momento, la FEXUM, la Federación de Estudiantes, pasó a ser una organización semiclandestina y sigue teniendo presencia en la mayor parte de las escuelas normales rurales. Cuando los 43 estudiantes fueron desaparecidos, algunos medios de comunicación dijeron que estaban haciendo política en lugar de estudiar, lo cual es cierto, que iban a alborotar una reunión pública de la presidencia municipal y otras cuestiones por el estilo. Lo cierto es que votear para pedir recursos y manifestarse para mantener los lugares para futuros estudiantes han sido estrategias importantísimas de los estudiantes para procurar mantener abierto un espacio que les ha permitido salir adelante como hijos de clases desfavorecidas. Y acá no los estoy justificando, los estoy explicando. Los sucesos de Iguala del 26 y 27 de septiembre son, entre otras cosas, la explosiva y atroz culminación de años de hacer caso omiso de las dificultades de desarrollo y educación en las áreas rurales, en años de discriminación, de intolerancia y violencia hacia los jóvenes campesinos e indígenas y futuros maestros que hoy parecen desechables, en una reforma educativa que se plantea el reemplazo a mediano plazo de la planta magisterial actual, aunque no ha marcado las rutas para procurar una mejor formación inicial y continua de los profesores, ni ha puesto atención a las pésimas condiciones materiales que sufren hoy las escuelas. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Una esclarecedora retrospectiva sobre también un tema muy contemporáneo, ¿no? Sobre los estudiantes de las escuelas normales rurales. Bien, con esto entonces cerramos la primera conferencia. Por supuesto que esto sigue. Los invitamos al brindis que vamos a realizar en el Centro Cultural Rojas, que es aquí a 2 cuadras. La dirección es Corrientes 2038, igual la tienen en el programa. En la página 56 del programa, de hecho, tienen un mapa que muestra cómo llegar y son solamente 2 cuadras, así que nos vemos ahí en 10 minutos y caminan rápido. Muchas gracias.